Estamos aquí en el Parlamento Europeo y nos acompaña una amiga y una compañera, Ángeles Maestro, que está acusada con otras dos personas de financiación del terrorismo. Pero ¿a qué se están refiriendo? Realmente están hablando de financiar hospitales en Gaza, y por eso ha venido al Parlamento Europeo, para contar justamente de qué se le acusa y sobre todo para hablar de cómo se está criminalizando la solidaridad internacional tan necesaria en los tiempos que corren. Y por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad de que está aquí con nosotros Ángeles Maestro, para que ella cuente directamente en este programa su caso y sobre todo la deriva que estamos viendo, como decíamos antes, de criminalización de la solidaridad internacional. Sin más, Ángeles, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que está pasando? Pues el caso en sí es que una asociación israelí, Lawfare Project, presenta una acusación contra Red Roja, contra nosotras tres, que éramos yo la titular y las otras dos compañeras autorizadas de una cuenta corriente, desde la cual en 2014 y en 2015, con ocasión de una invasión que las personas recordarán, porque lo que ocurrió entonces es lo que relata el documental Gaza, que recibió el premio al mejor documental en el Goya 2019. Entonces, bueno, me ahorro describir la situación y les animo a verlo allí. Entonces, ante el desastre que vimos que se estaba produciendo, pues Red Roja decidió pedir dinero a quien quisiera ayudar al pueblo palestino. Así recogimos 5.300 euros en 2014 y ante una situación semejante 3.000 y pico en 2015, de poquito en poquito, porque la gente era modesta y daba el dinero que creía oportuno. El asunto es que mandar dinero a Palestina es prácticamente imposible. Para los bancos no existe Palestina, es el drama del bloqueo económico, social, cultural, pero también financiero. Entonces supimos que venía Leila Khaled, que es una mujer reconocida por su pueblo como un emblema de su lucha. Venía a Barcelona, invitada a una feria subvencionada por el Ayuntamiento de Barcelona, y después venía a Madrid. Aprovechamos para hacer un acto público con ella y darle el dinero. Entonces, el hilo que sigue la Audiencia Nacional es: el Frente Popular para la Liberación de Palestina es una organización terrorista que está en el listado europeo de organizaciones terroristas. Leila Khaled es una dirigente de esa organización. Luego nosotras estamos financiando el terrorismo. Pero llama la atención porque Leila ha venido a este Parlamento, nosotros hemos podido estar con Leila, y el Frente de Liberación Popular de Palestina también participa no solo en actividades del propio Parlamento y de instituciones europeas, sino que incluso también ha participado en diferentes visitas en el Parlamento español, en parlamentos regionales, en ayuntamientos. ¿Qué es lo que está pasando para que de repente algo que está normalizado y tiene un apoyo social muy importante, que es la solidaridad con Palestina, de repente, en vuestro caso, intentan criminalizar, ¿no? Claro, hay un elemento clave, y es que el Frente Popular forma parte de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, reconocida por el Parlamento Europeo y por Naciones Unidas como interlocutor legítimo del pueblo palestino. Es decir, no estamos hablando de gente que no tenga vía libre a cualquier institución europea, estatal, ayuntamientos, etc. De hecho, hay un dato importante, y es que en 2017 Leila Khaled vuelve a ser invitada en el Estado español, y la propia Audiencia Nacional, es decir, la jueza Carmen Lamela, es la que dice que esa señora no tiene ninguna causa pendiente, no está acusada de nada, no está perseguida, y que por lo tanto tiene vía libre. Es algo efectivamente muy sorprendente, porque yo creo que la solidaridad con Palestina es algo que la gente tiene muy clara, la gente de la calle, incluso gente no politizada, incluso gente que no se considera de izquierdas, considera que hay una lucha legítima de un pueblo que le están exterminando y que le están robando su tierra, otro pueblo que dice que aquello es suyo. Es algo muy, muy sencillo. Entonces, claro, el objetivo es criminalizar.
El objetivo, yo creo que todos sabemos que el Estado de Israel es muy poderoso, tiene detrás el amigo americano, y el Estado de Israel penetra instituciones, penetra medios de comunicación con el objetivo de que no se sepa lo que está pasando en Palestina. Entonces, con la criminalización persigue ese objetivo, que gente de buena voluntad, que entiende que la solidaridad es una obligación humana con un pueblo que está sufriendo lo que está sufriendo el pueblo palestino, pues se vea rodeada de peligros y de persecución. Entonces estamos aquí precisamente para hacer todo lo contrario, para visibilizar la causa del pueblo palestino, para que la solidaridad con nosotras se entienda no con 3 personas, que no somos más importantes que otras, sino con que la solidaridad sea con un pueblo que la necesita más que nunca, y para animar a la gente a que no se arrugue, a que no se encoja, y que entendamos que la solidaridad internacionalista es una obligación moral, y que probablemente el pueblo palestino sea el que con más urgencia está necesitando desde hace décadas, por su sufrimiento, esta solidaridad. De hecho, vuestro caso es un caso más de lo que ahora se conoce como la guerra jurídica, ¿no? O sea, cómo se interponen una serie de demandas para intentar apagar la voz, para intentar condenar la solidaridad. Es una estrategia que hemos visto en el caso de muchas organizaciones sionistas que han atacado al BDS y a otras campañas solidarias con Palestina, con denuncias del estilo que están ustedes ahora mismo sufriendo, ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, el BDS lo han ilegalizado en Alemania. En cambio, en España, lo digo porque hay que tener en cuenta nuestra propia fuerza, ¿no? No nos olvidemos, digo nuestra no la tuya y la mía, sino la de la gente que intenta resistir, ¿no? Porque en el Estado español están archivando denuncias contra el BDS y causas abiertas. Es decir, la presión popular, la visualización. Nosotras nos estamos moviendo por todo el Estado, hay una plataforma muy importante con muchas organizaciones, sindicatos, sobre todo organizaciones palestinas, e insisto, porque es muy importante, organizaciones judías no sionistas. Hay que romper esa estrategia del Estado de Israel que intenta criminalizar la solidaridad con Palestina, acusando a la gente que la ejerce de antisemitismo. Hay organizaciones judías muy potentes, muy serias y con un discurso muy claro de solidaridad con el pueblo palestino y de denuncia del Estado de Israel. Nadie está negando el Holocausto, nadie está negando el sufrimiento del pueblo judío precisamente bajo la bota fascista en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, eso no da patente de corso para que el pueblo judío que tanto ha sufrido, su gobierno en concreto, esté atacando casi con los mismos procedimientos al pueblo palestino. Y por eso las organizaciones judías no sionistas son importantísimas, porque contribuyen a desarbolar esa acusación de antisemitismo que es traída por los pelos, pero que muchas veces es eficaz a la hora de que las instituciones pues preserven o amparen la actuación del Estado de Israel por un sufrimiento que pasó hace 40 años y que fue terrible, pero que no les autoriza a usar esos mismos procedimientos contra el pueblo palestino. Y de hecho, no lo hemos dicho, pero yo creo que es bueno recordarlo, ¿no? O sea, se os acusa de financiación a grupo terrorista y la pena iría entre 2 y 10 años, ¿no? Efectivamente. Digo, para que también la gente se quede con eso, ¿no? Que no es una cuestión menor. Claro, eso es importante porque el tema del terrorismo se estira como un chicle, es de una ambigüedad enorme. Pero claro, ¿qué es el terrorismo? Quienes estaban resistiendo frente al fascismo en Francia en la Segunda Guerra Mundial eran terroristas. Es decir, ¿qué es el terrorismo? ¿Qué es la lucha de un pueblo? Es muy difícil de definir, pero claro, eso en este momento está siendo amparado
por las instituciones para acusar al disidente, para acusar a quien no interesa y defender precisamente al agresor, porque claro, puestos los muertos encima de la mesa de un lado y de otro, puestas las destrucciones de la vida cotidiana de la gente, ¿quién está ejerciendo al terrorismo? Y sin embargo se nos acusa a nosotras efectivamente por un delito que está en el Código Penal y tiene penas de entre 2 y 10 años de cárcel y multas por el triple de la cantidad enviada. Es decir, nos estamos enfrentando a algo muy serio. De hecho, a pesar de que se presentó un documento acreditando que el dinero que recogimos, el pobre dinero que recogimos, fue destinado a la financiación de instalaciones sanitarias, la Audiencia Nacional decide abrir sumario ordinario y continuar el procedimiento. Por eso yo aprovecho esta oportunidad que nos das, Miguel, y que nos da Público, para pedir a la gente que la solidaridad la ejerza, si quiere económicamente. La plataforma tiene por nombre Con Nines por Palestina, entendiendo que yo soy un mero instrumento de la solidaridad con Palestina, y que aprovechen para hacer todo tipo de actos de solidaridad con el pueblo palestino, porque este es un pulso que gana el que tiene las cosas más claras y el que ejerce su derecho con mayor convicción, ¿no? Tenemos la posibilidad de preguntarte directamente quién eres. Pues un ser humano que intenta aprender de la vida, aprender de los errores, aprender de la historia, y que bueno, cuando esto se acabe, pues sin no haber conseguido cambiarlo, que es muy difícil, porque los cambios no son graduales, los cambios son revolucionarios y eso llega cuando llega. Es decir, las cosas no cambiamos poquito a poco, quizás las personas, ¿no? Pero bueno, yo lo que aspiro es que cuando me muera, pues haber tenido, o que otros tengan la sensación de que mi paso por la vida pues ha contribuido con otros a empujar la conciencia de la gente hacia la necesidad ineludible y acuciante de trabajar por un mundo a la escala de los seres humanos y en función de sus necesidades. Primero, la sociedad del bienestar es un constructo ideológico de la derecha, ¿eh? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es igual que el final de la historia, o sea, hay conceptos claves que tienen una carga ideológica enorme, ¿no? La sociedad del bienestar pretendía ser la solución, la cuadratura del círculo entre capitalismo y socialismo, ¿no? Mira, nosotros no tenemos el socialismo, pero tenemos las libertades supuestas del capitalismo y los derechos sociales y los servicios públicos del socialismo. Claro, eso, la carga ideológica era evidente y hay que desvelarla, ¿no? En primer lugar, porque los servicios públicos y los derechos sociales fueron la necesaria respuesta del capitalismo ante el prestigio de países como la Unión Soviética o después como Cuba, que fueron capaces desde situaciones de una pobreza extrema resolver los problemas más grandes que la humanidad ha tenido. Por ejemplo, ahora con las vacunas, yo he escrito un artículo y recordaba que la primera vacunación universal para la viruela se hace en la Unión Soviética en el año 1919. El decreto lo firma Lenin, todavía estaba vivo, ¿no? 50 años antes que se extinguiera la viruela en el resto del mundo. Que eso, claro, no sabemos porque eso es propaganda. Pero claro, los pueblos, los trabajadores y las trabajadoras sí que sabían qué estaba pasando en la Unión Soviética.
La resistencia al fascismo, no aquí desgraciadamente, pero en Italia, en Francia, en Checoslovaquia, se había hecho desde la resistencia armada. Trabajadores armados habían ganado al fascismo. Entonces, la concesión que el capitalismo tiene que hacer son servicios públicos. ¿Para qué? Para que no hagan una revolución. Eso es lo que hace el capital. O un empresario ante una huelga. Hace concesiones para evitar un mal mayor. Y los servicios públicos en Europa occidental fueron el resultado de las concesiones para evitar una revolución. Primero, no fueron en todo el mundo, fueron en el cogollito de Europa. ¿Y a costa de qué? De la extracción de materias primas a precio de nada de los países del tercer mundo, subdesarrollados, dependientes, como quieras. Es lo que decía Fidel Castro, que para comprar un tractor cada vez hacen falta más toneladas de azúcar. Es decir, el acceso a la tecnología cada vez estaba más distante porque las materias primas las compraba el capitalismo más desarrollado a nada, a un precio muy bajo. Y a ese coste se sufraga los servicios públicos del cogollito de Europa occidental, ¿no? Y sobre todo fue temporal, duró lo que duró, 3 décadas. En lugar de haber resuelto el problema para toda la historia de la humanidad, llegó la crisis de los años 70 y todo se fue al garete. Empezaron las políticas neoliberales, que es ni más ni menos que la respuesta del capitalismo a su propia crisis. Y los servicios públicos se evaporaron porque efectivamente al capital no le interesaba o dejó de temer a su propia clase obrera, que esa es otra, que a lo mejor no me desvío demasiado si nos vamos por ahí, porque efectivamente lo que marca la historia es la correlación de fuerzas en la lucha de clases. Y junto con el estado del bienestar lo que se produjo es una integración mediante cooptación y mediante sobornos de las élites sindicales y políticas de la izquierda europea en el sistema. Es decir, ya no había miedo a ninguna revolución porque los revolucionarios iban con traje y corbata, los supuestos sindicalistas con maletín de piel y viajaban en clase preferente en los aviones. Es decir, la clase obrera había visto cómo sus dirigentes eran sobornados e integrados en el sistema. Y por lo tanto al capitalismo en crisis, por un lado, le interesaba acabar con las políticas sociales y los servicios públicos y por otro lado ya no temía de su clase obrera organizada ningún tipo de revolución. Ahí enlazamos con el tema de la situación actual, porque ese capitalismo en crisis ve el capitalismo en crisis quiere decir que no consigue los beneficios necesarios para incrementar continuamente su tasa de ganancia, que es la bicicleta continuamente rodando del capitalismo. Entonces, ¿qué hace el capitalismo? Invertir en empresas hasta entonces públicas que producen bienes de primera necesidad: la luz, el agua, la energía, los transportes, las comunicaciones. Es la época en la que el Estado español, ya con el PSOE, antes que el PP, empieza toda la privatización de los grandes monopolios públicos, de CAMSA, de todas las empresas de transportes y comunicaciones, Telefónica, etcétera, la banca pública argentaria, etcétera. Y luego la penetración en América Latina. Yo eso sí que he escrito algo sobre eso, porque me parece que también era algo que no estaba hecho, no estaba escrito, y es como la construcción del capitalismo español
está directamente vinculado a unas políticas de trust respaldadas por los gobiernos españoles que, tras haber privatizado las grandes empresas públicas en el Estado español, imponen mediante corrupción, mediante sobornos, a los países latinoamericanos que hicieran lo propio. Es decir, es la privatización de todas las empresas del petróleo, de la luz, en América Latina. Y empieza en la cumbre de Guadalajara con asistencia de Felipe González, del rey Juan Carlos y de todos los dirigentes políticos latinoamericanos que acuerdan no nada relacionado ni con Cervantes, ni con Colón, ni con nada, sino meter a América Latina en el negocio del siglo mediante las privatizaciones, ¿no? Eso es muy importante, esa es otra historia, ¿no? Porque, y ese es el papel del PSOE, que es absolutamente clave, ¿no? Hay otra cosa que aparece en ese texto, que luego os daré el enlace, y es que en la toma de posesión de Felipe González, cuando el PSOE gana por mayoría absoluta en el año 1982, acude antes de ganar las elecciones, y muy probablemente obteniendo dinero para la campaña electoral, se pasea por Colombia y se pasea por muchos países latinoamericanos, pero esencialmente por Colombia, con su amigo Uribe, también con Venezuela, con Sarasola, con Cisneros, y el que viene a acompañar a los grandes festejos de la victoria electoral del PSOE es Pablo Escobar, ni más ni menos que Pablo Escobar, el narcotraficante, acompañado de otra buena corte de narcotraficantes. Hasta tal punto es muy gracioso porque se alojaban en el Hotel Palace y, claro, la policía española pues tuvo la información de que habían aterrizado en España un montón de narcotraficantes colombianos, y entonces, bueno, pues asaltan sus habitaciones en el Hotel Palace, hasta que les dicen que no, que es que son invitados del futuro presidente del gobierno, que esos días tomó posesión, Felipe González. Es impresionante. Impresionante. Felipe González le han hecho, parece que fue en 2011 o por ahí, hijo predilecto de Colombia, o sea que las relaciones no fueron entonces, se han mantenido. Y la compañera, la amante, en fin, de Pablo Escobar decía que ella era socialista, pero socialista como Felipe González. Hostia, ese tipo de socialismo. Y es que el capital en crisis, a mí me parece que eso es una de las cosas más importantes, y que yo creo que tuvo alguna deriva equivocada cuando se decía no es una crisis, es una estafa. Es una crisis, también una estafa, claro, por supuesto, el capitalismo es robo, no es otra cosa. Me acuerdo que en Brasil la cabecera del periódico de los bancarios, de los trabajadores de la banca, se llamaba así: todo banquero es un ladrón. Es decir, es exactamente eso. Pero es una crisis. Entonces, el capital en crisis busca cada vez más nichos más seguros de beneficio. Y después de haber ocupado los grandes monopolios de empresas públicas que producen productos de primera necesidad, claro, es decir, que la clientela de las eléctricas o de los transportes o de las comunicaciones es una clientela cautiva, porque ¿quién deja de pagar la luz? Pues quien no puede más. Antes dejas otras muchas cosas, es decir, los productos de primera necesidad, quien vende productos de primera necesidad es un negocio seguro. Pero aún después de eso, descubren otra cosa, y es los servicios públicos, sobre todo la sanidad
no por deformación profesional, sino porque el sistema sanitario es en el que se gasta más dinero anualmente. En el Estado español 70.000 millones de euros. Entonces, ¿cuál es lo que se inventa el capital? La gestión de los servicios sanitarios públicos con una clientela asegurada, sin inversión inicial o con una pequeñísima inversión inicial y financiados con dinero público. Esos son los hospitales de gestión privada, es decir, hospitales que atienden. Es el hospital en Madrid, es el hospital de Arganda, el hospital de San Sebastián de los Reyes, la Fundación Jiménez Díaz, que desgraciadamente me toca a mí, el Hospital Puerta de Hierro. Son fondos de capital riesgo, bancos, inmobiliarias, son grandes empresas constructoras las que están gestionando hospitales públicos. Claro, es el negocio, la gallina, yo digo la gallina de los huevos de oro, porque claro, ellos reciben un canon por persona cubierta, no por persona atendida, en un área. A un hospital se le atribuye la gestión de un territorio con una población. Entonces, la Consejería de Sanidad de ese lugar, de esa comunidad autónoma, paga alrededor de 500 euros al año por cada persona, vaya o no vaya a ese hospital. Entonces, eso es quien recibe la concesión del contrato a 30 años de la gestión de ese hospital. Luego, esa empresa subcontrata con hasta 30 empresas diferentes, la limpieza, el laboratorio, los celadores, las cocinas, la seguridad, los rayos. Es decir, dentro de un hospital hay decenas de empresas, cada una con su negocio privado. Porque claro, todas esas empresas van allí a buscar negocio, lógicamente. Les importa un carajo la calidad de la atención. ¿Es posible que atender correctamente a toda la población sea un negocio? Es absolutamente imposible. Por eso se hacen los servicios públicos. Porque no era un negocio jamás atender a la población, tenía que ser el Estado, con los impuestos, quien garantizara la universalidad y la calidad de la atención. ¿Por qué es un negocio? Porque seleccionan pacientes y porque seleccionan procesos. Es decir, para no extenderme mucho, las personas con múltiples patologías, las personas mayores y los pobres, que suelen tener de todo, esos destrozan el negocio. Entonces, esos van a lo que todavía queda de sanidad pública gestionada directamente. Por ejemplo, una apendicitis en una persona joven y por lo demás sana, excepto su apéndice, se opera en 2 días o 3 días y se va a casa. En una persona mayor con hipertensión, con diabetes, con problemas cardíacos, eso a lo mejor dura 10 o 12 días, la misma intervención quirúrgica. Entonces, claro, ¿quién es rentable? El de 20 años. ¿Quién no es rentable? La persona mayor esta que va directo. Por eso, Indra, en Madrid, ¿dónde está la llave del aseguramiento del negocio? En un call center. En un call center que es el que distribuye, o sea, un médico indica un procedimiento diagnóstico, una intervención quirúrgica. ¿Ese es el que envía al hospital? No, es un call center gestionado por otra empresa privada, Indra, la que distribuye a uno u a otro, dependiendo del tipo de patología y de la rentabilidad del asunto. Por ejemplo, no siempre son mayores, por ejemplo, las cataratas son un negocio, todas las intervenciones quirúrgicas simples son negocio, salvo que
estén en una persona con múltiples patologías. Ahora, un ingreso de una persona con una agudización de una enfermedad cardiorrespiratoria, eso no es un negocio de ninguna de las maneras. Procesos infecciosos en general no son, por eso no los quería el coronavirus en la sanidad privada. Entonces, ese es el escándalo que está sucediendo ahora y que es posible porque hubo una ley, esa pasó en el Parlamento cuando yo era diputada, por eso la conozco también y por eso, bueno, como mucha otra gente la llevo clavada en la cabeza. Es una ley que se llama de nuevas formas de gestión, que tiene 2 artículos nada más, que dice que todo centro, hospital o centro sanitario o sociosanitario podrá ser gestionado mediante todas las formas jurídicas existentes en derecho, es decir, puertas abiertas al capital privado, desde el año 1997. Dicha ley fue aprobada en el Parlamento a propuesta del PP, era el año 1997, Aznar estaba gobernando en minoría, es decir, no hubiera podido sacar el PP esa ley solo, y Ángeles Amador, exministra de Sanidad del PSOE, fue la que dirigió todo el proceso de la ley en el Parlamento. El PSOE apoyó, votó esa ley, junto con el PNV, Coalición Canaria, y entonces Convergencia y Unió, es decir, las 3 derechas nacionalistas, ¿no? Al día siguiente, Comisiones Obreras, la secretaria general de Comisiones Obreras, hace una nota de prensa expresando su satisfacción por una ley tan importante para modernizar el sistema sanitario. Secretaria general de Comisiones Obreras, que cuando hace unos años apareció Núñez Feijóo en un yate, ella era gallega, es gallega, todavía está viva, aparecía en un yate con un narcotraficante llamado Dorado, apareció en El País, las fotos están en El País, aparece una moza en bikini amarillo y es la secretaria general de Comisiones Obreras. Digo porque, claro, por eso la lucha contra la privatización, que realmente identifica los problemas en su raíz y es la entrada del capital. O sea, el problema de la sanidad no es que haya poco dinero para la sanidad, es que se va como por un pozo sin fondo a los bolsillos de los fondos de capital riesgo, de los bancos, de las empresas inmobiliarias y de cualquier multinacional que quiera gestionar un hospital. Y es tan difícil por eso, porque ¿a quién tiene enfrente? ¿Quién no quiere saber nada de eso? Los 2 grandes sindicatos, el PSOE y todos sus acólitos y por supuesto el PP. Incluida, por desgracia, muchas veces Izquierda Unida. Yo era diputada de Izquierda Unida entonces, pero Izquierda Unida podría haber reivindicado que había votado en contra. Por supuesto, Izquierda Unida votó en contra. Izquierda Unida muchas veces prioriza su alianza de gobierno con el PSOE y se mantiene callada en algo de lo que podía sacar la cara con todo, y desgraciadamente en las movilizaciones hay gente de Izquierda Unida, pero no las direcciones de Izquierda Unida, que aspiran, o bien gobiernan o aspiran a gobernar con el PSOE. Algo parecido pasa con Podemos, exactamente igual. Podemos, bueno, yo tengo he participado en La Tuerca varias veces con Pablo Iglesias, y hay un trozo que alguien hizo, yo no sé quién es todavía, pero hizo una selección de 11 minutos donde yo explicaba todo esto, que ha tenido pues, varios cientos de miles de visualizaciones, y Pablo Iglesias sabe perfectamente, y sus equipos, no digamos, la gente que está especializada en el sistema sanitario, ¿no? De hecho, Podemos llevaba en su campaña electoral la derogación de la ley 1597, que se cayó en los pactos de gobierno con el PSOE. Fíjate que es una ley que dices no es el rey ni otras cosas. Nadie habla, ni nadie plantea, ni Podemos ha vuelto a hablar nada
de la llave de la privatización. De hecho, la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción que se hizo, no sé si os acordáis, que hicieron una comisión en el Parlamento de todos los partidos políticos, esto fue en el mes de mayo, junio, cuando todo lo de la pandemia, hicieron una comisión presidida además por el secretario general del PC, por Enrique Santiago, y como una especie de... pasaron por allí no sé cuántos expertos para ver qué soluciones podía tener el sistema sanitario. 32 páginas, 63 artículos, no nombran la palabra privatización. Ya es difícil, ¿eh? Con lo que está pasando. ¿Por qué no nombras la palabra privatización? Y ahora voy a contar lo que a mí me parece que nadie dice y es muy importante decir. Y es que hay una evidencia concreta que muestra cómo se excluye todo planteamiento de tocar los intereses privados. Y es el primer decreto de estado de alarma, en su artículo 13, el decreto es del 14 de marzo de 2020, es decir, estaban muriendo 1000 personas diarias, estaban las imágenes de los servicios de urgencia con gente tirada por el suelo, es decir, estaban la gente muriendo en las residencias, se estaba denegando asistencia sanitaria a los mayores de 70 años, es decir, era ese momento donde se hace el decreto de estado de alarma. Y dice el decreto en su artículo 13, el ministro de Sanidad podrá intervenir, expropiar, incautar, 3 apartados tiene, cada uno de ellos con cada una de las acciones, todo tipo de empresa, de suministro, de fabricación o de entidades de titularidad privada para ponerlas al servicio de las necesidades de salud de la población. No se hizo absolutamente nada, nada, ni se utilizaron hospitales privados, ni se obligó a la industria farmacéutica a fabricar medicamentos que estaban faltando en las UBIs para atender el coronavirus, ni se puso a Amancio Ortega a fabricar equipos de protección individual cuando el personal sanitario estaba trabajando con bolsas de basura y con gafas de bucear, ni se hizo como hizo Gran Bretaña o Alemania, y es intervenir las empresas del metal, las automovilísticas por ejemplo, para ponerlas a fabricar respiradores. Aquí estuvimos sin mascarillas, no porque no decían que no estaban seguros de que fuera, ahora te ponen multas si vas sin mascarillas, y entonces decían que era dudoso, lo que no había era mascarillas para toda la población. Entonces, en lugar de poner a Amancio Ortega a fabricar mascarillas, o a la Ford de Almusafes a fabricar respiradores, que se habían autoatribuido las competencias. Los hospitales privados, medio vacíos, en un momento como este, como el que estamos viviendo. Tienen más beneficios que los bancos. Los beneficios de las grandes multinacionales farmacéuticas se comparan a los del tráfico de armas y el narcotráfico. Eso no digo yo, eso todo el mundo lo calcula. Son los que imponen los tratamientos, fabrican diagnósticos para después acoplarlos a su tratamiento. Y esto voy a decir un ejemplo concreto porque es importante y además está directamente relacionado con la situación actual. Es cuando iba a venir la epidemia, pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, que está financiada en un porcentaje altísimo por intereses ligados a la industria farmacéutica, la Organización Mundial de la Salud.
supuestamente el Ministerio de Sanidad Mundial, el máximo órgano, la máxima autoridad sanitaria mundial, está financiada por intereses ligados a la industria farmacéutica y, entre otros, George Soros, declaró la pandemia de la gripe A. Se fabricaron vacunas por multinacionales farmacéuticas, el Tamiflu y la Relenza, porque era una patología muy parecida, también era un virus respiratorio, disminuía supuestamente el tiempo de estancia en el hospital y en la UBI. La gripe A no llegó. En España se compraron, siendo ministra de Sanidad Trinidad Jiménez, 400 millones de euros en 2009 en vacunas contra la gripe A, en Tamiflu y en Relenza, en momentos donde se estaban haciendo empezaban los recortes brutales en la sanidad, donde se estaban despidiendo trabajadores sanitarios, estaban cerrando camas. En 2009 se destinaron esa cantidad de millones a comprar medicamentos que la propia Organización Mundial de la Salud, y eso está publicado en El País, que lo han cogido de la revista prestigiosa Lancet, la propia Organización Mundial de la Salud declaró que su comité de expertos había sido sobornado por multinacionales farmacéuticas. El comité de expertos para la gripe A de la Organización Mundial de la Salud, que recomendaron a los gobiernos la compra masiva de vacuna y de Tamiflu y de Relenza, medicamentos que jamás demostraron su eficacia y que además ocultaron los efectos secundarios que tenían. En 2017 todavía estaban los sótanos del Ministerio de Sanidad llenos de millones de dosis de vacunas y de todo esto, y que también hubo un informe, yo he escrito otro artículo sobre vacunas en el cual cito el documento, porque claro, estas cosas hay que citarlas, donde había un informe del Ministerio de Sanidad haciendo un inventario de la cantidad de productos que había y de las dificultades que tenían para eliminar tamaña cantidad de medicamentos que estaban todos caducados sin haber sido usados absolutamente para nada, en 2017, 8 años después. Claro, ¿qué quiere decir esto? Con las vacunas famosas. No tenemos investigación pública. La poquita que hay está al servicio de la privada. Es decir, son fases de la investigación que controla la sanidad privada. La Unión Europea ha dado anticipadamente 1.200 millones de euros a AstraZeneca, que está en proceso de investigación de la vacuna para el coronavirus. Ya hubo que dijera la propia AstraZeneca, ¿qué pasaría para que lo dijera? Que un enfermo en Gran Bretaña, una persona que estaba sometida a un ensayo clínico había tenido graves complicaciones, tan graves como para paralizar el ensayo, y ahora ha muerto una persona en Brasil. Dicen que casualidad, que era de los que le habían dicho el placebo. Todo eso es información de la multinacional. Y yo creo que tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de sospechar de quien tiene pendiente un negocio de tal envergadura. La Roche, con el Tamiflu, facturó en un año 700.000 millones de dólares. Es que te mareas. Es decir, ¿qué no hará esa gente por asegurarse ese negocio? Es decir, es posible, es razonable que confiemos en gente que hace eso, que es capaz de hacer ensayos, digo cosas publicadas, de hacer ensayos clínicos en África, con antibióticos, dejando morir a niños, porque el ensayo clínico es a unos niños se les da el tratamiento habitual en la zona, es decir, 0,
y a otros se les da el antibiótico de prueba. Es decir, se deja morir a niños, pudiéndolo evitar, para hacer un ensayo clínico. Es decir, que la película El jardinero fiel, de John le Carré, él mismo dice en el epílogo que que no refleja la realidad, pero que la realidad supera con mucho todo lo que él describe en esa película, ¿no? Entonces, claro, en este momento, CAS, es la coordinadora antiprivatización de la sanidad, está planteando lo que la Organización Mundial de la Salud decía: los medicamentos esenciales, como son todos los derivados de la sangre, como son las vacunas, como son los antibióticos, es decir, los medicamentos claves para el tratamiento de las enfermedades más comunes, tienen que estar fabricados por laboratorios públicos. Tienen que estar, porque tienen que estar controlados ahora mismo. Es decir, en el día de hoy hay falta de medicamentos claves en las farmacias, porque es el mecanismo de presión que están utilizando los laboratorios sobre el Ministerio de Sanidad para que registre nuevas presentaciones de fármacos que son iguales en su funcionamiento básico a las ya existentes, pero les han modificado una pequeña cosa y aumentando a lo mejor por 10 el precio. Eso pasó con un diurético, con un antidepresivo, que bueno, la historia de los fármacos para la salud mental, eso lo dejamos porque esa es otra, ¿no? Entonces, claro, estamos en manos de multinacionales farmacéuticas que efectivamente les da igual absolutamente todo, y cuando se dice todo quiere decir la vida de mucha gente, para garantizar su beneficio. Entonces lo que estamos planteando es la necesidad ineludible de una industria farmacéutica pública. Hay países como Cuba, Rusia y China, eso sí, todos en el eje del mal de Estados Unidos, que tienen laboratorios públicos. ¿Por qué no se compran vacunas de laboratorios públicos? Y yo no digo que una sea mejor que otra, pero tú tienes que eliminar el cáncer del interés económico, de la producción de un medicamento, de una vacuna, que tú vas a comprar en millones de dosis y que solamente por la cantidad de vacunas que vas a comprar es un negocio absolutamente fabuloso, que va a pervertir todo lo que rodea a ese producto, ¿no? Por eso estamos exigiendo que el Estado español compre vacunas a países, no decimos ni a uno ni a otro, a vacunas fabricadas en laboratorios públicos y que sean sometidos a un comité independiente de expertos. Pero cuando decimos independiente quiere decir personas con probada honestidad, a las que se investigue para que no haya ningún riesgo de soborno. Porque si la Organización Mundial de la Salud ha declarado que su comité de expertos estuvo sobornado, ¿cómo no vamos a dudar de cualquiera, cuando hay una capacidad de corrupción económica tan fabulosa como la que tienen las multinacionales farmacéuticas? Podríamos conseguirlo quizás con fuerza y lucha social, ¿no? Claro, esa es la única, eso es la única. Claro, es una lucha muy difícil, porque claro, como resultado de todo lo que hemos visto antes, por un lado el capital no quiere saber nada de este tipo de propuestas. Al capital sí que le da igual que haya una movilización muy grande para quitar a Ayuso y poner a uno del PSOE. Al capital eso le da exactamente igual. El capital no, se ha visto con la privatización de Bankia. Es decir, le da igual que gobierne el PSOE, que gobierne el PP, con Podemos o con, yo qué sé, con alguien que haya sido muy revolucionario en su vida. Da igual, sus intereses están garantizados. Esa es la enorme trampa de esperar que cambiando de gobierno
se cambia algo. O sea, y mirad que yo me parece ya que es hasta antiestético lo del gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Ya supera, ya parece hasta de circo. Pero claro, hay que ser conscientes de lo que hablamos. Da igual, o sea, a los intereses del capital se han modificado en algo, de que gobierne uno o gobierne otro, absolutamente nada. Mira la operación Chamartín del Ayuntamiento de Madrid, bueno, gobernando Carmena. Es decir, el problema, ese es nuestro problema de verdad, el problema de la gente. Claro, pero... Por eso tenemos que fortalecernos, es decir, que lo decíamos antes, el capital solamente hace concesiones para evitar un mal mayor. Es decir, solamente ante la amenaza de un proceso revolucionario, de un mal mayor, obtendremos algo. En cualquier caso, una persona decente y consciente no puede hacer otra cosa que intentar luchar con todas sus fuerzas por intentar acabar con la forma de organización social más inhumana que ha conocido la historia, precisamente cuando tenemos todos los recursos del mundo, cuando los avances científicos hacen posible que la humanidad pudiera resolver sus problemas tranquilamente, de comida, de vivienda, de sanidad, de educación. Tenemos todos los recursos del mundo y ahora estamos viviendo la debacle que estamos viviendo. Es decir, gente que al mismo tiempo sea honesta y consciente no debe poder soportarlo. Y sobre todo teniendo en cuenta que van a venir millones detrás, que va a haber explosiones sociales, que el pueblo, que la clase obrera va a poner en juego voluntad de lucha, vitalidad y heroísmo, porque no tiene marcha atrás. Eso no debería cabernos ninguna duda. A los revolucionarios lo que nos compete es evitar que esas explosiones terminen en una masacre. Lo que hay que hacer es utilizar la inteligencia y la organización y el aprendizaje de otros procesos revolucionarios para que esa energía que los pueblos, que la clase obrera va a poner en juego, sirvan para acabar de una vez con todo esto. Ese es un elemento clave y que exige mucha inteligencia para conseguirlo.